Sara. Sara y yo estamos pastoreando la primera iglesia bautista en la ciudad de Barcelona. La primera y la única, pero como nos gusta ponernos nombres y números, pero hace ya unos años que el Señor nos ha dado el privilegio de pastorear allá. Les voy a pedir que me hagan un favor. Levántense un momento, porque llevamos ya mucho rato sentados. Levántense, estírense, que eso siempre es bueno para el cuerpo. Vigilen que no se les escape ninguna ventosidad, pero estírense todo lo que puedan, que eso ayuda a oxigenar los pulmones y hacer que podamos estar mejor para poder afrontar la segunda de las conferencias. Así, estiren, estiren. Esto siempre ayuda para poder continuar. Si quieren mantenerse de pie, pueden, pero si desean sentarse, también pueden sentarse. Bien, ¿qué les parece si antes de comenzar a compartir unos pensamientos de la palabra de Dios podemos tener un momento de oración? ¿Qué les parece? ¿Oramos? Pues si quieren unirse conmigo a esta oración. Señor, queremos agradecerte que tú has dado la promesa de que tu Espíritu Santo estará con nosotros y estará en medio de nosotros. Señor, queremos darte las gracias también porque tu Espíritu Santo es el que nos guía a toda la verdad y es el que nos enseñará todas las cosas. Queremos pedir que tu Espíritu Santo hable al corazón de cada uno de nosotros. Tú que sabes la realidad y la necesidad de la vida de cada uno de nosotros. Ministranos, Señor, en esta tarde a través de las conferencias, a través de la interacción con otros hermanos, a través de la música y también de tu Espíritu Santo hablando al corazón de cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Miren, muchas veces cuando empiezo una charla de este tipo, o un sermón, o una conferencia, siempre les digo a las personas que traten de adivinar cuál es mi personaje favorito de las Escrituras. Normalmente, la mayoría de las personas empiezan a decir los grandes nombres de la Biblia. Jesús, el apóstol Pablo, el rey David, Josué o alguno de los profetas. Yo siempre les digo por qué tienen esa actitud tan machista y piensan que mi personaje favorito ha de ser un hombre. Entonces empiezan a decir las grandes mujeres de la Biblia. María, Ana, Débora. Y yo les digo, ¿por qué tiene que ser una mujer? ¿No puede ser otro personaje de la Biblia? Y al final, cuando se quedan un poco extrañados, siempre les digo que mi personaje favorito de la Biblia es un animal. Y concretamente es la burra de Balaam. No se rían, no se rían. ¿Por qué es mi personaje favorito de la Biblia? Porque si Dios pudo hablar en el pasado a través de una burra, existe la posibilidad de que hoy en la tarde les pueda hablar a través de un burro español. Entonces, no permitan ustedes que mi acento o lo que diga o deje de decir sea un prejuicio, sino estén ustedes abiertos a que Dios hoy les pueda hablar a través mío. No porque yo sea nada especial, sino simplemente porque Dios le gusta utilizar burros para hablar. Entonces siempre es una esperanza para muchos de nosotros que el Señor nos pueda utilizar en alguna ocasión. Muchas veces yo hago una especie de broma y le pregunto a los pastores, ¿dónde está tu iglesia? Habitualmente los pastores lo que me dicen es, mi iglesia está situada en tal lugar, en tal calle, o en tal avenida, en tal carrera, o en tal calle. Y yo les digo, no, mi iglesia no está situada en ninguna calle.
Mi iglesia, según la hora del día, están en fábricas, están en oficinas, están en sus hogares, están en sus escuelas o están en sus universidades. Pero fíjense que muchas veces cuando pensamos en la idea de la iglesia, pensamos en un edificio. Y cuando pensamos dónde está mi iglesia, mentalmente pensamos en un edificio. Porque a lo largo de los siglos hemos desarrollado esta idea de que la iglesia es donde nos reunimos. Pero la iglesia no es donde nos reunimos. La iglesia somos todos y cada uno de nosotros. Por lo tanto, el día lunes, cuando ustedes regresen a sus ciudades, cuando ustedes regresen a su vida normal y pregunten dónde está la iglesia bautista, tendremos que decir la iglesia bautista está en fábricas, la iglesia bautista está en universidades, la iglesia bautista está en escuelas, está en bancos, está en lugares públicos y en lugares privados, porque la iglesia es una iglesia en dispersión. Nosotros, como pueblo de Dios, nos reunimos aquí o nos reunimos el domingo para adorar y salimos para servir a un mundo roto y a un mundo necesitado. Nos juntamos aquí para adorar y nos dispersamos para servir y para impactar el mundo. Porque esta es la idea que Dios tenía en mente cuando Dios decidió crear la iglesia. Déjenme que trate de explicarme. La iglesia no tiene una misión. La iglesia no tiene ninguna misión en absoluto. Ninguna. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? ¿No? No, ¿verdad que no? Pues la iglesia no tiene ninguna misión. Déjenme que me explique bien. La misión de Dios tiene una iglesia. Dios tiene una misión. Es restaurar este mundo, reconciliar este mundo con Él a través de Cristo. Y para eso Él ha decidido crear una iglesia. Pero lo que da sentido a la iglesia es la misión. La misión necesita de la iglesia para poder subsistir y para poder vivir. Lo importante no es la iglesia. No me malinterpreten, soy pastor de una iglesia que tiene 136 años de antigüedad. Lo importante no es la iglesia. Lo importante es la misión que Dios ha encomendado a la iglesia. Nosotros como iglesia y como pueblo de Dios existimos para poder llevar a cabo esta misión de restaurar todas las cosas, de unirnos a Jesús en su trabajo de reconciliar todo aquello que el pecado hizo inviable. Por eso cuando preguntamos dónde está nuestra iglesia, hemos de entender que la iglesia somos nosotros, y allá donde nosotros estamos, la iglesia está. Allá donde nosotros estamos, la iglesia se hace presente. Y allá donde nosotros estamos, la misión de Dios se hace presente. La cuestión no es que la iglesia está presente en todos los aspectos de la vida. La cuestión es si tú realmente te crees que de lunes a sábado eres iglesia allá donde el Señor te ha colocado y donde el Señor te ha ubicado. Si tú de lunes a lunes no vives como iglesia allá en tu vida cotidiana donde el Señor te ha colocado y te ha puesto, sea en un hogar, sea en una fábrica, sea en una escuela o sea en una universidad, tú has perdido tu razón de ser y has perdido el propósito para el cual Dios creó la iglesia. Porque la iglesia es ante todo y sobre todo una iglesia enviada. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. La iglesia que no va no es iglesia, es una asociación religiosa. Es una asociación que se reúne determinados días de la semana para hablar de temas religiosos. Pero la iglesia que el Señor tuvo en mente, la iglesia que Dios pensó y diseñó, es una iglesia enviada. Todos nosotros estamos familiarizados, y especialmente porque somos bautistas, con Mateo capítulo 28, versículos del 18 al 20, ¿verdad? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Mateo 28, del 18 al 20. Pero fíjense, hay una cosa muy interesante en este pasaje. Realmente lo que Jesús está diciendo es lo siguiente: mientras ustedes van,
hagan discípulos. Mientras ustedes van, hagan discípulos. ¿Qué significa este mientras ustedes van? Lo que nos está diciendo Jesús es que el discipulado, el hacer discípulos, se lleva a cabo y se realiza en el contexto de la vida cotidiana. Es decir, tú tienes que hacer discípulos no como una actividad programada de tu iglesia, sino que tú tienes que hacer discípulos allá donde el Señor te ha colocado. Te ha colocado en un hogar, haz discípulos en un hogar. Te ha colocado en una escuela, haz discípulos en una escuela. Te ha colocado el Señor en una fábrica, en un comercio, en una oficina. Allá es donde tú tienes que llevar a cabo la labor de hacer discípulos. Como les estaba diciendo, Mateo 28 se leería mucho mejor si dijéramos mientras vamos, mientras vivimos la vida cotidiana, mientras estamos llevando a cabo nuestra tarea en la vida cotidiana, vamos haciendo discípulos. ¿Me he sabido explicar con suficiente claridad? ¿Por qué? Porque la iglesia de Dios es una iglesia enviada, es una iglesia que sale, es una iglesia que va. Todos cuando pensamos en la Gran Comisión pensamos en Mateo capítulo 28. Pero hay otra versión de la Gran Comisión. Es la que aparece en el Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 21, justo antes de la ascensión a los cielos, Jesús dice una cosa muy importante. Les dice a los discípulos lo siguiente: como el Padre me envió a mí, así yo les envío a ustedes. ¿Lo recuerdan? Recuerden que en Mateo 28 se nos habla de la Gran Comisión y se nos habla del propósito de la Gran Comisión: haced discípulos. Pero en la versión de la Gran Comisión de Juan se nos habla de cómo llevamos a cabo el hacer discípulos. Y esto es tremendamente importante porque lo que nos dice el Evangelio de Juan es que de la misma manera que el Padre envió a Jesús, así nosotros somos enviados. ¿Tiene sentido hasta aquí? Recuerden Juan 17. Juan 17 es lo que se conoce como la oración sacerdotal de Jesús. Y en la oración sacerdotal de Jesús, cuando Jesús está intercediendo por sus discípulos, les dice lo siguiente a Dios: como tú me enviaste a mí, así yo les he enviado a ellos. ¿Lo recuerdan? Fíjense que se repite la misma idea. Como tú me enviaste a mí, yo les he enviado a ellos. Y en la Gran Comisión, versión de Juan, el Señor Jesús dice: como el Padre me envió, yo les envío a ustedes. La palabra clave aquí es la palabra ¿cómo? ¿De qué manera el Padre envió a Jesús? Y por lo tanto, ¿de qué manera Jesús nos envía a nosotros? ¿Tiene sentido lo que estoy tratando de compartir con ustedes? ¿Qué quiere decir este cómo? Porque la Gran Comisión en la versión de Mateo nos habla del qué, pero la Gran Comisión en la versión de Juan nos habla del cómo debemos de llevar a cabo la Gran Comisión. Y lo hemos de hacer de la misma manera que el Padre envió a Jesús. Bien, lo que creo y lo que la Escritura pienso que nos enseña es que este cómo es la encarnación de Jesús. ¿Cómo fue enviado Jesús? Jesús fue enviado por el Padre encarnándose. ¿Recuerdan Juan capítulo 1, versículo 14? El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Fíjense que este aspecto es tremendamente importante, la encarnación. La encarnación. Dios decide hacerse como uno de nosotros. Dios decide venir a vivir a nuestro barrio. Dios decide venir a vivir a nuestro bloque de apartamentos. Dios decide venir a vivir a nuestra comunidad. Dios decide venir a vivir a nuestro barrio. La encarnación es eso tan increíble y tan maravilloso. Dios ha decidido hacerse como uno de nosotros. Por lo tanto, lo que nos está diciendo la Gran Comisión en la versión de Juan es lo siguiente: como yo me encarné enviado por el Padre, ustedes se tienen que encarnar en el mundo. ¿Tiene sentido? Como el Padre me envió a mí, la encarnación, yo les envío a ustedes. Por lo tanto, la manera en que vamos a llevar a cabo la Gran Comisión es a través de la encarnación,
haciendo carne el Evangelio allá donde el Señor te ha colocado. Los que somos bautistas y ya peinamos canas o ya no peinamos nada, seguramente recordamos una canción que cantábamos en nuestra escuela dominical. ¿Recuerdan aquella canción de Brilla en el sitio donde estás? Brilla en el sitio donde estás. ¿Cuántos de ustedes conocen esta canción? Debes de brillar en el sitio donde el Señor te ha colocado. Y nos enseñaban que esta era la realidad. Es decir, tú tienes que encarnar la luz del Evangelio allá donde Dios te ha colocado. Donde tú estás, la iglesia está. Donde tú estás, la encarnación del Evangelio se hace presente. Donde tú estás, el mensaje del Evangelio se tiene que hacer carne para la gente que vive a tu alrededor. La razón de ser de la iglesia es estar fuera. La razón de ser de la iglesia es encarnar. Y encarnamos allá donde estamos. Fíjense qué cosa más interesante. El otro día estaba leyendo una frase que me golpeó en el buen sentido de la palabra y decía: si Dios se hubiera hecho hombre entre los griegos, se hubiera hecho ¿el qué? Un filósofo, ¿verdad? Se hubiera convertido en un filósofo como les gustaba a los griegos filosofar. Este mismo autor decía: si Dios se hubiera hecho hombre entre los romanos, hubiera sido un gran político, un gran estadista. Cuando Dios decide hacerse hombre entre los hebreos, se convierte en un carpintero. Qué interesante, ¿no? Dios se convierte en un carpintero. Hay dos cosas importantes para mí en esto. La primera es que no importa cuál sea tu profesión, no importa cuál sea tu estado, no importa lo que estás haciendo en la vida cotidiana, eso es sagrado y eso es digno, porque Dios se encarnó en la vida cotidiana, ni se encarnó de profeta, ni se encarnó de sacerdote, ni se encarnó de rey, se encarnó de un simple carpintero. Por lo cual, no importa el estado que tú tengas, si eres pastor como yo, fabuloso, pero si no eres pastor como yo, tu trabajo es tan digno y tu responsabilidad es tan grande como la responsabilidad del pastor. Encarnar el Evangelio allí donde el Señor te ha puesto. Pero la encarnación también nos habla de otra cosa muy importante. Primero, que tu trabajo es un trabajo digno, pero también nos habla de que Dios decide encontrarse con la gente en el contexto de la vida cotidiana. ¿Dónde se encuentra con los pescadores? Mientras estaban pescando. ¿Dónde se encuentra con Mateo? En el banco de los publicanos. ¿Por qué? Porque Dios decide interactuar con la gente en el contexto de la vida cotidiana. Así que fíjense ustedes, hasta ahora lo que hemos estado viendo es que la iglesia es iglesia porque tiene una misión. Tenemos razón de ser porque tenemos una misión. La iglesia es una iglesia enviada. La iglesia es una iglesia que tiene su razón de ser cuando está fuera. Y la iglesia es una iglesia que está llamada de parte de Dios a encarnar el Evangelio en cualquiera de los muchísimos lugares donde Dios nos ha ubicado. Y déjenme, denme un poco de retroalimentación. ¿Tiene sentido? ¿Me estoy sabiendo explicar? ¿Va fluyendo lo que trato de compartir con ustedes? Pueden hacer o así, o así, o así, o así, o amén, o gloria a Dios, o un grito de júbilo, o cualquier cosa que a mí me ayude a saber. ¡Hey! No soy músico y es la primera vez que puedo decir esto de grito de júbilo y la congregación me sigue. En mi iglesia, que es una iglesia bautista tradicional, solo levantamos las manos para votar, ¿verdad? No las levantamos para adorar. Entonces, votos a favor, votos en contra, abstenciones. Es la única manera que puedes agarrar a un bautista en mi iglesia levantando las manos. Por eso algunos piden que las votaciones se hagan secretas y por papeleta, para no tener que levantar las manos ni siquiera. Bueno, si yo digo en mi iglesia un grito de júbilo, lo único que podría escuchar es alguno de los ancianitos que ronca, ¿verdad? Cuando toda la congregación se calla. Pero bien, ¿qué le vamos a hacer? Entonces, para que mi autoestima se sienta bien. Ahora yo digo grito de júbilo y ustedes así podrán decir, por primera vez una congregación, ¿eh? Entonces, grito de júbilo. Como dijo Simeón, Señor, ahora ya me puedes llevar porque mis ojos han visto la luz, ¿no?
¿Qué más puedo esperar después de esto? Señor, gracias porque una vez en la vida has concedido esta bendición a tu hijo. ¡Ey! Luego al final lo hacemos otra vez, ¿vale? Si les parece, ya porque le estoy agarrando gusto y en el fondo yo creo que debería de estar en una iglesia carismática, en una iglesia, y no en una iglesia autista, digo bautista, ¿no? Pero bien. Bueno, pero volvamos. Estábamos hablando de la encarnación y estábamos hablando de que por medio de la encarnación es como nosotros vamos a llevar a cabo la gran comisión. Yo les estaba compartiendo que el Verbo se hizo carne y decidió habitar entre nosotros. Es algo increíble. Es increíble poder entender que el Dios que ha creado el universo, que lo sustenta, haya decidido bajar hasta nuestra propia realidad. La encarnación probablemente es uno de los misterios, pero una de las realidades más importantes de la vida cristiana. Miren, personalmente, yo no podría creer, ni podría servir, ni podría seguir a un Dios que no hubiera vivido la experiencia humana como tú y como yo. ¿De qué nos serviría a nosotros un Dios que toda la vida ha estado allí sentado en su trono en el universo, pero no conoce la realidad de lo que es vivir como ser humano? ¿De qué nos serviría un Dios que no ha experimentado el dolor, que no ha experimentado el sufrimiento, que no ha sido abandonado, que no sabe lo que es la traición, que no sabe lo que es que la gente te utilice en beneficio propio? Pero nuestro Dios sí que ha experimentado todas estas realidades. Por eso nos dice el escritor de Hebreos que nosotros no tenemos en los cielos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras realidades, sino uno que a excepción del pecado ha experimentado todo lo que nosotros podamos experimentar. Todo a excepción del pecado, pero incluso la muerte. ¿Recuerdan ustedes cuando Jesús está en Getsemaní y está llorando y orando, si es posible, pase de mí esta copa? ¿Se han sentido ustedes algunas veces abandonados por Dios? ¿Han sentido ustedes alguna ocasión de que parece como si Dios hubiera perdido el interés en ti? Pues Jesús en la cruz afirmó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Verdad? ¿Por qué me has abandonado? Fíjense que es tremendamente importante la encarnación, porque la encarnación significa que no hay ninguna realidad humana, nada que tú y yo podamos experimentar que no podamos llevar a Dios y que Dios lo pueda entender, lo pueda comprender y se pueda sentir identificado contigo y conmigo. Este es el Dios al que nosotros seguimos. Este es el Dios en el que nosotros creemos, un Dios que te puede comprender. ¿Han experimentado ustedes esa amarga sensación de que la gente no te entiende? ¿De que has compartido algo con las personas y las personas no te entienden? Y no porque no quieran, simplemente no han vivido lo que tú has vivido. No han vivido tu experiencia y por más que intentan, tú te das cuenta por su lenguaje corporal que no hay comunicación, la persona no te entiende. ¿Lo han experimentado esto? Pero lo que la Biblia nos dice es que cuando nosotros vamos a Dios, con toda nuestra miseria, no pasa lo mismo, porque Dios ha estado ahí. Dios entiende, Dios sabe, Dios puede comprender y Dios puede ser empático. Y no solamente esto, sino que a Dios podemos ir con nuestra suciedad, con nuestra miseria, porque lo que nos está diciendo la Escritura es que nos acercamos a un trono de gracia, no a un trono de justicia, no a un trono donde vamos a ser juzgados, sino a un trono donde tú y yo vamos a recibir gracia. Por eso es tan importante para nosotros la encarnación. Por eso tiene tanto valor y tiene tanto sentido. Pero déjenme que vuelva a la gran comisión después de haber hecho este paréntesis. ¿Cómo llevó a cabo el Señor su misión a través de la encarnación? Miren, hay 4 palabras que yo quiero compartir con ustedes. Todas empiezan con la letra P. Y es un acróstico para que nos sirva a recordarlo mejor. Cuando hablamos de la encarnación de Jesús, y recuerden que es lo que nosotros debemos de imitar, lo primero que vemos es presencia. La primera P es la P de presencia. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Jesús se hizo presente en nuestra realidad.
todos los que estamos aquí, sin excepción, ya estamos presentes. Y no me refiero a que estamos en este salón. Me refiero que, como antes les estaba comunicando, estamos presentes en múltiples ámbitos de la sociedad colombiana y en múltiples ciudades y en múltiples realidades. La presencia es simplemente el estar físicamente. ¿Me explico? Es el hecho de estar. Y todos nosotros como iglesia ya estamos. La Biblia nos dice que Jesús habitó entre nosotros y se hizo como uno de nosotros. Pero déjenme que comparta con ustedes la segunda P. Jesús no solamente estuvo presente, sino que también estuvo próximo. Jesús estuvo próximo. Déjenme que trate de explicar la diferencia entre estar presente y estar próximo. La presencia es simplemente el estar en un lugar físicamente hablando. La proximidad es la capacidad de identificarnos emocionalmente con las necesidades de la gente. ¿Cuántos de ustedes han estado en multitudes y se han sentido solos? Porque que estemos en un lugar no quiere decir que estemos identificados con las necesidades de la gente. Déjenme que vuelva al punto que antes estaba tratando de explicar. Nosotros estamos presentes en muchos lugares, sin duda, pero ¿estamos próximos? ¿Somos sensibles a las necesidades emocionales, espirituales, económicas, mentales de las personas que nos rodean? Se puede estar perfectamente presente y alejado en el sentido emocional. ¿Me estoy sabiendo explicar? Nosotros podemos ir a nuestro trabajo y como iglesia estamos presentes, pero a la vez como iglesia podemos estar distantes y no estar próximos. Lo que la Biblia nos enseña es que Jesús no solamente estuvo presente, sino que estuvo próximo. Todos ustedes recuerdan ese famoso pasaje donde nos dice que Jesús, al ver a las multitudes, ¿qué le pasó? Tuvo compasión de ellas. La palabra compasión es la palabra que significa tener la capacidad de sufrir con, tener la capacidad de identificarte con, tener la capacidad de ponerte en los pies del otro, en los zapatos del otro, ver la realidad como el otro la ve. Jesús no solamente fue un Dios que estuvo presente, Jesús fue un Dios que estuvo próximo. Cuando vio a las multitudes, tuvo la capacidad de identificarse con ellas. Pero la tercera P es la P de pasión. La P de pasión. ¿Qué quiere decir la P de pasión? Por pasión yo quiero decir que Jesús no solamente tuvo la capacidad de ver las necesidades de la gente, sino que Jesús se involucró para satisfacer las necesidades de la gente. ¿Recuerdan ustedes Isaías 53? Él llevó nuestros dolores, cargó con nuestras enfermedades, cargó con nuestros pecados. Jesús no simplemente estuvo presente, no solamente tuvo la capacidad de identificarse con nuestras necesidades, sino que Jesús se involucró para satisfacer nuestras necesidades. Déjenme que ponga un ejemplo de cómo Jesús se involucró para satisfacer las necesidades de la gente. 10 leprosos vienen a Jesús pidiendo ser curados. Jesús los cura y todos desaparecen. Solamente uno de ellos vuelve. ¿Quién es? Un samaritano. ¿Ustedes creen que Jesús no sabía que esos 10, que 9 no volverían? Sin duda lo sabía, pero a pesar de todo Jesús les hizo el bien, porque cuando Jesús hacía el bien, lo que hacía era imitar a su Padre. Fíjense cómo cambiaría nuestra perspectiva de la Gran Comisión si cuando ustedes el lunes van a los lugares donde Dios les ha colocado, si ustedes como iglesia van a donde Dios les ha colocado y ustedes empezaran a hacer este proceso mental. Señor, voy a la misión. Me levanto, me ducho, me tomo mi tinto y me voy a la misión. Señor, ayúdame a estar próximo. Dame la sensibilidad de tu Espíritu Santo para poder entender quién está sufriendo a nivel emocional, a nivel espiritual o a nivel físico. Señor, ayúdame a ver a la gente con los mismos ojos y la misma perspectiva que tú los ves. Y Señor, ayúdame a tener oportunidades para bendecir a la gente como tú bendices a la humanidad. Vaya cambio, ¿verdad? Y fíjense, no hay que invertir miles
o millones de pesos colombianos en campañas, no hay que hacer grandes despliegues, no hace falta formación teológica para encarnar al Señor allá donde Él te ha colocado. La cuarta P es la P de proclamación. Y lo vemos en Jesús. Jesús nos habló del Padre de una manera que tenía sentido para ti y para mí, de una manera que lo podíamos comprender. Jesús nos habló de un Padre que ama y que perdona incondicionalmente. ¿Recuerdan la parábola del Hijo Pródigo? Jesús nos habló de un Padre que tenía la capacidad de humillarse en público por amor a su Hijo y corría para salir a su encuentro. Nos hablaba de un Padre que es como un pastor que va a buscar a la oveja que se ha perdido, o que es como una madre que está tratando de encontrar la moneda que se había perdido. Jesús nos habló del Padre de una manera que tenía sentido y era relevante para nosotros. Pero fíjense que estas cuatro P's de las que estaba hablando con ustedes son un proceso que se va construyendo. Cuando estamos presentes, eso nos lleva a la proximidad. Cuando estamos próximos, esto nos permite tener pasión. Y cuando hemos tenido pasión, eso nos da el derecho para la proclamación. Pero a veces nosotros queremos pasar de la presencia a la proclamación sin pasar por la proximidad y sin pasar por la pasión, ¿verdad? Queremos saltarnos las etapas, queremos ir por el camino rápido, pero lo que nos enseña Jesús, creo, a través del Evangelio es que si no hay presencia, no hay proximidad. Si no hay proximidad, no hay pasión. Y si no hay pasión, escuchen, si no hay pasión, no hay el derecho a la proclamación. Tú y yo tenemos que ganarnos el derecho a ser escuchados, de la misma manera que Dios se ganó el derecho a ser escuchado a través de Jesús. Fíjense qué interesante, Filipenses capítulo 2. Dice que haya en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, a pesar de ser en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó y tomó la condición de hombre, y en la condición de hombre se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Fíjense que es muy interesante. El Dios que creó el universo y que sustenta el universo tenía todo el derecho del mundo a hacerse oír. ¿Tiene sentido para ustedes en Colombia la palabra hacerse oír? Cuando alguien reclama su derecho a ser escuchado. Pero no es así como Dios actúa. Dios se gana el derecho a ser escuchado. A través de su amor, de su servicio y de su entrega incondicional, Él se gana el derecho a ser escuchado por nosotros. Y Él lo hace conscientemente, a pesar de que tiene, entre comillas, todo el derecho a hablar a nuestras vidas. Pero a través de su amor y de su servicio y de su entrega incondicional, Él se gana el derecho de que tú y yo le escuchemos. Aunque no se lo crean, estoy ya a punto de acabar. Bueno, porque dicen que lo bueno, si breve, 2 veces bueno. Como no les puedo prometer que sea bueno, sí que puedo garantizar que sea breve, ¿verdad? Al menos puedo garantizar el 50% de lo que voy a compartir con ustedes. Pero déjenme que resuma y que vaya al punto final o a la conclusión de lo que quería compartir con ustedes. Les estaba diciendo que la Iglesia tiene razón de ser en la medida en que lleva a cabo la misión. Dios creó la Iglesia no para que seamos una comunidad de gente feliz mirándonos el ombligo, sino que creó la Iglesia para que la Iglesia llevara a cabo la misión. Y la misión es lo que da razón de ser a la Iglesia. Y la misión es colaborar con Dios en el ministerio de la reconciliación. Es el ministerio que Dios nos ha encomendado a cada uno de nosotros. Yo les decía que todos nosotros somos iglesia y que allá donde vamos llevamos a la iglesia con nosotros. Somos iglesias portátiles, ¿verdad? Allí donde vas, allá va la iglesia. Allá donde tú estás, allá está la iglesia. Otra cosa es que nosotros tengamos conciencia de ser iglesia en misión allá donde el Señor nos ha colocado. Eso es otra cosa diferente. Pero eso es una realidad. Te guste o no, lo entiendas o no, lo aceptes o no, eres iglesia en misión en el lugar donde Dios te ha colocado.
Luego hemos hablado de la Gran Comisión. Y hemos hablado que en Mateo la Gran Comisión nos habla del objetivo. Id y haced discípulos. Y yo les hablaba de este matiz. Mientras vivimos en la vida cotidiana, hagamos discípulos. Pero luego les decía que la Gran Comisión en la versión de Juan nos habla del cómo vamos a llevar a cabo ese hacer discípulos. Recuerden, como tú me enviaste a mí, yo les envío a ellos. Recuerden, como el Padre me envió, así yo les envío a ustedes. Por lo tanto, la palabra clave es el cómo. ¿Cómo envió el Padre a Jesús? Por medio de la encarnación. La encarnación es que Dios se hace presente en nuestra realidad. Dios se convierte en carpintero. Si Dios se encarnara hoy en día, sería oficinista, tendría una pequeña tienda de abarrotes o probablemente diseñaría software, vete a saber. Pero lo cierto es que en aquella época decidió hacerse carpintero. Y al hacerse carpintero estaba diciendo que todos los estados de la vida son dignos porque Dios los ha santificado con su presencia entre nosotros. Por lo tanto, no importa el estado en el que estés. En ese estado que Dios te ha llamado, como dice Pablo escribiendo a los Corintios, en ese debes de estar. En ese debes de dar la talla y en ese debes de llevar a cabo la misión. Yo les decía que Jesús llevó a cabo la misión a través de la encarnación y esa encarnación se despliega a través de un proceso de 4 P's. En primer lugar, presencia, estuvo con nosotros y en medio de nosotros. En segundo lugar, proximidad, recuerden, se identificó con nuestras necesidades. En tercer lugar, pasión, cargó con nuestras necesidades. Y finalmente, proclamación. Él se ganó el derecho a poder ser escuchado. Miren, estas 4 P's son muy sencillas. No hace falta ir a una institución teológica para entenderlas y para practicarlas. Mi sueño para mi iglesia local, pero también mi sueño para ustedes sería, y hablo del día lunes porque es cuando empieza la semana, sería que nosotros pudiéramos vivir la encarnación allá donde el Señor nos ha colocado. Y que pudiéramos ir con esta actitud de, Señor, aquí estoy en la misión. Sea la misión cambiarle los pañales a mi hijo o cuidar a mi mamá que tiene Alzheimer o hacer un trabajo súper sofisticado como ser un cirujano, un médico o un ingeniero. Aquí estoy para llevar la iglesia al lugar donde tú me has colocado, para llevar el reino allí donde tú quieres que el reino vaya, en una especie de invasión viral que hace que el reino llegue a todos los lugares. Que el Señor les bendiga y nos despedimos con otro grito de júbilo para que... Increíble, increíble. Gracias, que el Señor les bendiga y gracias por haberme hecho este increíble regalo del grito de júbilo. Amén.